la segunda semana de febrero y estoy muy contenta de compartir este momento y este episodio con Fátima. Yo conozco a Fátima hace poco, hace un año aproximadamente, justo ahorita nos estábamos acordando, no, hace un poco más de un año ya, porque nos conocimos en el 2019, compartimos juntas por ahí una experiencia en la que fuimos a servir y bueno, desde ahí pues nos agregamos a redes sociales y estábamos como en contacto por ahí y Fátima es una de las personas que más ha apoyado este proyecto. Sé que es una fiel escucha y que por ahí está al pendiente de los episodios. Me llegó a compartir lo mucho que le gustaban, inclusive como dándome opinión un poco de que este estuvo bien padre o me gustó un poquito más, y bueno, todo eso se agradece porque es como enriquecernos y también darnos luz y pauta. Y por ahí vi una publicación hace un tiempo de Fátima que decía que a ella le gustaría participar en un podcast, que de tantos que había estado escuchando, yo creo que por esta pues pandemia, ¿no? Que estamos como muy en casa y que a lo mejor muchas de las actividades que antes hacíamos ahorita no las realizamos de igual forma. Decía, bueno, tengo ya ganas de salir en un podcast, de participar en un podcast o hasta de crear el mío, ¿no? Entonces yo le dije, sí, qué padre, si te animas, hazlo. Pero le decía, si quieres participar en un podcast, pues te invito a Conecta tu Box. Y es súper puesta, me dijo, claro que sí, estoy puestísima. Le dije, nada más aguántame tantito porque estamos cerrando temporada, vamos a arrancar otra, que es esta segunda temporada, y le dije, ahí te voy a contemplar, ¿no? Y claro que sí, y por fin se dio ese encuentro, este momento, después de ya varios meses, porque ya hace un tiempito que tuvimos como esa conversación por WhatsApp, y yo le decía mucho a Fátima de que, bueno, pues, ¿qué es lo que quieres platicar, no? O sea, ¿qué te gustaría como venir a platicar en este espacio? Y Fátima al principio me decía, lo que tú quieras. Y yo le decía, no, o sea, quiero que tú me digas un tema que a ti te interese, como compartir a quienes nos lleguen a escuchar, ¿no? Sea una persona, sean 50, 100, o las personas que nos lleguen a escuchar, como que de qué te gustaría hablar. Y ahorita, bueno, se van a enterar de qué dijo Fátima, me gustaría venir a hablar de esto. Pero bueno, por todas estas razones y toda esta intro que ya di, estoy muy contenta. Creo que se ve, también estoy como muy cómoda. El tema que eligió me gustó. Se me hizo bastante interesante, como que nunca se me hubiera ocurrido a mí, la neta. Y estoy como muy contenta de también eso. Entonces, bueno, pues cedo un poquito los micrófonos a Fátima para que se presente, para que nos comparta, pues, qué carrera está estudiando, porque sigue estudiando, y un poquito como de ella, lo que nos quiera compartir para que ustedes la escuchen, la conozcan a través de ella, y luego ya arrancamos ahora sí con el tema. Bueno, pues hola a todos los que nos escuchan, siempre quise decir eso. Pues soy Fátima, estoy estudiando licenciada en inclusión educativa. Estoy en sexto semestre, bueno, acabo de pasar sexto semestre. Y pues como lo dijo Nelly, nos conocimos en una comunidad pues muy bonita a la que pues pertenezco pues en otro grupo que se llama Neftalí, en el que pues nos encargamos de atender la diversidad que está cerca de la comunidad, ¿no? Y pues a todo lo que lo necesiten. Y pues estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí. Es un sueño grabar un podcast. Entonces, pues gracias a Nelly por la invitación. No, nosotros muy contentos de que estés aquí y la verdad es que cuando quieras, pues este es un espacio para ti, para todos los que quieran venir a platicar de algo que sume, que construya, que deje, y yo creo que el tema que elegiste es uno de esos temas, porque no es un tema a lo mejor como muy hablado, sobre todo en el contexto como en el que lo quieres hablar o poner, y eso es lo que se me hizo bastante interesante, fue lo que me gustó mucho, y justo o sea, está relacionado con lo que Fátima ahorita compartía de su carrera, ¿no? Que es la inclusión. Y la inclusión como tal es un concepto que, aunque entre comillas está bastante trabajado, no es un concepto ni algo que esté todavía bien cimentado en la sociedad. Bueno, no sé tú cómo lo veas en ese sentido, pero yo tengo mi propia experiencia en el tema inclusión como cuestión general, no en el tema en el que, o mejor dicho, no en el contexto en el que tú nos quieres venir a platicar. Y bueno, Fátima, antes como de arrancar ya justo con el tema en sí, ¿nos podrías compartir para quienes nos escuchan qué es la inclusión? Bueno, pues la inclusión, es que te podría dar como la definición exacta, ¿no? Que maneja que la UNESCO y que varios autores. Pero siempre que me preguntan eso de que qué es, me gusta más explicarlo como por lo que hacemos día a día, ¿no? Okay. La inclusión va muy de la mano con, o sea, al menos yo así lo explico y es la mejor manera de que creo de entenderlo, que va muy de la mano con el respeto, la tolerancia y la empatía, porque es saber que no vas a ser igual que yo y que está bien. Y que no porque no seas una persona que yo conozco como normal, quiere decir que está bien y que está dentro de, no, o sea, creo que va el respeto de respetar en lo que tú crees, lo que tú haces, tu trabajo,
la empatía de decir, sé que esta persona a lo mejor no puede hacer esto, pero yo me pongo en su lugar y si yo estaría en ese lugar, ¿qué haría para que él estuviera, se sintiera parte de, ¿no? Y la tolerancia pues creo que es eso, o sea, simplemente sé que no eres igual que yo, pero está bien, te tolero, te respeto, acepto lo que haces, ¿no? Creo que es eso, aceptar que la otra persona no porque no sea igual a mí está mal o está fuera de lo normal, ¿no? Que creo que es lo que mucha gente ve en las personas, refiriéndome a las personas en situación de discapacidad, pero si lo volteamos a otro lado es los gustos, ¿no? Simplemente tienes gustos diferentes al mío y no por eso vas a ser peor o vas a ser mala persona o no vas a ser igual que yo, o sea, y está bien, ¿no? Imagínate un mundo donde todos fuéramos iguales, donde todos nos gustara lo mismo, donde todos sería aburrido. Siento que también esa parte de la que querer a fuerzas que algo sea lo que yo quiero sería aburrido. Me gusta la definición que das. Fíjate que en algún momento cuando trabajé justo con ese concepto en la carrera, como que la definición más básica era, pues es incluir, ¿no? Y pues incluir es el hacer parte al otro. Pero me gusta lo que compartes porque creo que abarca muchísimo más que incluir. O sea, no nada más te hago parte, sino te trato de entender, te respeto, te acepto sí. Y sobre todo aprendo a convivir contigo a pesar de lo diferentes que podemos llegar a ser, ¿no? Sí. Y que como bien mencionas, o sea, qué aburrido sería un mundo en donde todos somos iguales. Entonces, ¿dónde está ese enriquecimiento con el otro? ¿Dónde aprendo, no? ¿Dónde, pues tengo a lo mejor un punto de vista distinto que me enriquece o me aporta, entonces está como bastante completo. Sí. Y creo que es como una visión que ayuda o una descripción que ayuda a pues crear una mejor sociedad, que creo sí. que ese es como el punto, ¿no? Sí, o sea, siento que, no sé, habíamos, al menos en lo que pues he indagado sobre la inclusión, habíamos trabajado bajo muchos modelos, ¿no? El de integración, que era como, ay, aquí está, pero no lo pongo a hacer nada, pero aquí está conmigo al lado, y lo dejo entrar, ¿no? Y la inclusión yo creo que llega en un momento en el que, pues, lo necesitamos, o sea, necesitábamos como eliminar todas esas actitudes discriminatorias y de como, no sé, siento que a veces llegábamos a ser, me incluyo, ¿no? Antes de saber sobre todo esto, era como muy intolerantes de decir, no, es que yo no lo quiero, o sea, ¿cómo voy a platicar con él, no? ¿De qué voy a platicar con él? No, o sea, uh-huh. Y luego llegas, o sea, empiezas como a entender todo esto y te das cuenta que es eso, o sea, que te estabas perdiendo de una plática súper interesante con una persona simplemente por, no sé, su aspecto, no querías, porque ya, o sea, su aspecto estaba diciéndote que iba a ser aburrido o que no te iba a interesar, y eso no está padre. Entonces ya llega este modelo en el que te dice, tienes que respetar, tienes que aceptar, tienes que amar la diversidad, tienes que tolerar que no va a ser igual que tú, y lo puedes conocer y te llevas grandes sorpresas y grandes experiencias simplemente por eso, o sea, por abrirte y conocer, porque a veces somos tan cerrados a lo que yo quiero, a lo que yo soy, y como yo pienso, va a pensar mucha gente. Entonces eso es lo que hacía las actitudes como esas de discriminación, de por ejemplo, incluso a mí me llega, o sea, es como, incluso hasta nosotros mismos llegamos a tener esa, como a vivir esas experiencias, sin tener discapacidad, porque siento que mucha gente, o sea, hablamos de inclusión y dices que solo son las personas con discapacidad, uh-huh. Y no es así, o sea, incluso hasta nosotros mismos en el cómo te vistes, te juzgan, no sé, es aburrida, su aspecto físico, y por eso te detienes. Entonces llega esto y es como, no, pues, o sea, es primero la persona, ¿no? Siempre lo he dicho, siempre va a ser primero la persona antes que su aspecto físico, antes que su ser, su esencia, lo que te tiene para dar. Y el modelo que, bueno, bajo los modelos que estábamos trabajando antes era de que, pues ahí está, ¿no? Te tengo que dejar entrar o tengo que estar aquí al lado tuyo porque, pues así lo dice, ¿no? Uh-huh. Y ahora como que la inclusión es como, mira qué padre, o sea, está aquí al lado mío, voy a aprovechar que está aquí al lado mío, o sea, es eso, valorar a la persona. Y siento que antes no lo hacíamos, y me incluyo, ¿no? O sea, antes no lo hacíamos, y es un proceso, la inclusión es un proceso. No vas a estar ni como estabas ayer, ni como vas a estar mañana, es día a día. Hace rato que me preguntabas también acerca de lo de la definición, algo que, por ejemplo, yo les decía a los muchachos, o les digo a los muchachos del grupo al que pertenezco, les decía, es que no quieras ya ser la persona más inclusiva del mundo, ¿no? Porque te lo dicen y lo sientes y como que, ay, ya, ¿no? Y no, es un proceso, es aceptar, ya aceptaste que tienes que valorar a los demás, ¿no? Y empiezas poco a poquito a cambiar actitudes poco a poquito. Y es muy largo el término, es muy largo en todo lo que lo podemos emplear, ¿no? En tu casa, contigo mismo. También es algo que siempre les repetía, también la inclusión se trabaja contigo mismo. Uno te tienes que aceptar, porque si no te aceptas tú, ¿cómo quieres aceptar a la otra persona?
Te tienes que valorar a ti mismo, porque si no te valoras a ti mismo, ¿cómo vas a salir a la calle y decir voy a valorar a todas las personas que están al lado, no? Se trabaja desde ti mismo y luego ya empiezas como con los demás. Entonces siempre les decía, ¿te aceptas tú? Y si me dices que te aceptas tú, entonces yo puedo creer que vas a salir y vas a aceptar a las personas que están alrededor, que en su vida han sido aceptadas. Porque esa es la realidad. Muchas de las personas, hablando justo de la discapacidad que sea, no son tan bien aceptadas por mucha gente. Sí, definitivo. Entonces creo que cuando una persona no ha sido aceptada toda su vida y llega una persona que trabajó en ella y que dice yo quiero ser inclusiva y yo quiero respetar y yo quiero amar y yo quiero salir y hacerlo sentir parte de, pues ellos lo sienten como raro, ¿sabes? Porque pues tanto tiempo ha pasado y eso es lo que vino a cambiar la inclusión definitivamente. Y creo que ha sido una de las cosas que, no sé, la vida, la persona que sea que trabajó en este modelo y que soltó la palabra inclusión, ha sido una de las cosas que al mundo le ha hecho muy bien. Sí, digo, para quienes nos están escuchando, hay diferentes tipos de inclusión. O sea, si ya hablamos como de una cuestión más formal o informativa, por así decirlo, o desde una cuestión como más de educación, hay diferentes tipos de inclusión. Está la inclusión educativa, está la inclusión laboral, está la inclusión social, que creo que son como las más conocidas, sí, ¿no? Esas tres. Y que de hecho justo yo estaba leyendo hace poquito que la inclusión viene más fuerte en el área de la educación. O sea, sí, como que ahí se apostó mucho a decir, a ver, necesitamos cambiar justo este modelo que dices, ¿no? El de la integración. O sea, necesitamos cambiar esta visión, ser más inclusivos, apostarle a esto y pues desde ahí empezar a trabajar como una nueva visión a aceptar a personas que tienen alguna discapacidad o que tienen alguna otra característica que los hace, entre comillas, pues diferentes, ¿no? Y que entonces a veces pueden tender a ser excluidos y pues no, o sea, aquí hay que como abrazarlos, ¿no? Hay que hacerlos parte de. Y a mí se me hace como muy interesante que se hayan atrevido a dar ese paso en el tema de la educación, porque al final pues si se trabaja desde niños y se trabaja con los niños, justo ese concepto, pues es algo que se va normalizando, ¿no? Y es algo que luego ya lo vas haciendo como más parte de tu vida o más parte de, pues, de la normalidad de tu día a día y ya no se ve como algo tan extraño, porque creo que tú ahorita dabas como justo en el clavo, ¿no? De decir, es un proceso, no se puede ser inclusivo de la noche a la mañana y no se puede ser tampoco algo como impuesto. Yo creo que siempre lo mejor viene cuando nace de la persona. Cuando la persona está convencida de algo es cuando mejor se obtienen resultados o los resultados son mejores, vaya. Y creo que cuando algo se impone, pues simplemente las cosas no se dan porque la persona no lo cree, no lo hace propio, no está convencida de eso. Y pues la verdad es que históricamente las personas con discapacidad han sido muy segregadas, han sido muy desplazadas de la sociedad. Y la verdad es que, pues sí, hay personas adultas o pues sí, de edad más avanzada que a lo mejor tienen otra mentalidad, que no fueron educados bajo este modelo o que esto es algo totalmente nuevo para ellos y que entonces sí se hace más difícil como aceptar a las personas, en este caso con discapacidad, ¿no? O que tienen algo como una diferencia muy marcada y que entonces tienden a ser excluidas, sí, ¿no? Sí, yo creo que también es como justo lo dices, la educación, y yo preguntaba como por qué se apostó tanto por este modelo en la educación, y es como tú lo dices, a niños y de niños de chiquito lo enseñas de grande lo va a hacer por inercia, porque ya lo tiene, pero también siento que hablando del país, hemos sido un país que como que ha avanzado lento, sí, entonces de pronto como dice, las personas con discapacidad han sido segregadas y yo algo que siempre peleo son los términos con los que se dirigen las personas sin discapacidad, las personas con discapacidad, ¿no? Es algo que siempre intento como que decir, o sea, no corregir, sino educar, porque es diferente. Entonces, ahí vamos con eso. Las personas con discapacidad han aprendido a ser segregadas, han aprendido a que no son aceptadas. ¿Por qué lo han aprendido? Porque así desde casa se le han educado, incluso a los niños que no tienen discapacidad se les ha impuesto esto como, es que es el que no tiene discapacidad, es el que tiene discapacidad, entonces él es el que no puede, tú sí puedes, pero él no puede, entonces cuando ya de pronto es esta parte, es como, bueno, pues ya para qué le hacemos, ¿no? Si el niño ya lo trae desde casa, también siento que también es mucho desde casa, siempre lo he dicho, y en la escuela se les puede enseñar, por ejemplo, sin decir, esto es inclusión, como darle el término, sino como con cosas que pueden hacer en la vida, o sea, en diario, ¿no?
No como que te aprendete el concepto y aprenderte el concepto lo vas a hacer, porque como te decía, no es aprenderte el concepto. Claro. O sea, de hecho, si a mí me lo preguntas tal, o sea, es como, pues no, o sea, tal, no te lo sé decir, pero sí sé decirte qué es y qué es lo que puedes hacer. Entonces, si desde niño le vas poniendo, le vas llenando como quien dice la bolsita al niño, cuando sea grande, ya lo va a hacer por inercia, ya va a poder él hacer estos tipos de sí, o sea, va a poder ser un aporte a la sociedad inclusiva, ya no va a ser como, ay, yo sé de inclusión, pero no, pues él lo va a decir, o sea, él no va a saber que eso es inclusión, pero lo va a hacer, y creo que es lo más importante. Sí, y lo más valioso, ¿no? Sí. Como lo mencionas. Oye, Fati, ¿y cuál fue como tu experiencia primera con el tema de la inclusión? O sea, ¿cómo fue que la inclusión llegó a tu vida? Bueno, llegó así como tal, llegó porque yo ya no quería estudiar la carrera en la que estaba antes, estaba estudiando odontología, entonces dije, esto no es para mí. Y yo quería ser maestra, o sea, en mi mente estaba, quiero ser maestra, pero yo nunca pensé que iba a ser maestra de inclusión o educación especial, como más se le conoce. Sí. Entonces de pronto un día digo, ya no quiero estudiar odontología y le digo a mi novio, ¿sabes qué? Me quiero cambiar de carrera, pero nadie sabía que yo me quería cambiar de carrera. Ajá. Entonces me dice, pero pues ¿qué quieres estudiar? Le digo, no, pues quiero ser maestra, ¿no? Y en mi mente estaban muchas escuelas. Entonces un día me manda una foto y me dice, mira, en la escuela normal de especialización van a hacer un open house para que vayas a conocer las instalaciones. Y yo, pero ¿cómo especialización? Y ni él ni yo sabíamos qué estaba pasando, porque yo no conocía antes la normal, yo solo sabía la Miguel F. Martínez y ya, era lo único que yo sabía. Y que yo quería presentar ahí. Entonces yo voy y conocí las instalaciones, y era un sábado, y los sábados en la normal hay taller de muchas cosas. Entonces fui, conocí y dije, aquí quiero estar, o sea, no me veía, yo no me veía así como, ay, qué padre, voy a ser maestra de niños con discapacidad. No, a mí me gustaba mucho la manera en que los maestros que estaban enseñando. Yo dije, yo quiero ser como esos maestros. Pero yo todavía no sabía nada acerca de la inclusión. Presento, paso y todo. Entonces arrancamos el primer semestre y es cuando nos empiezan a hablar sobre la inclusión, sobre cómo nos debemos dirigir a las personas con discapacidad, y empezamos a aprender muchas cosas, lengua de señas, y luego pasado aprendí braille. Entonces mientras iba aprendiendo más cosas, yo dije, o sea, ¿qué puedo hacer yo con todo eso que estoy aprendiendo? O sea, sí voy a ser maestra en algún punto de mi vida y voy a graduarme y todo, pero ¿qué voy a hacer mientras este proceso llega? O sea, no puedo con todo esto que estoy aprendiendo solo guardármelo para mí. Ajá. Entonces empezaban, ¿no? Poquito a poquito. A las personas más cercanas a mí era como, no se les dice angelitos a los niños con síndrome de Down, se les dice así, personas, por su nombre. Entonces empezaba poco a poquito, porque así nos los enseñan a nosotros, sí. Como que acciones de tu vida diaria. Y digo, ya claro, más términos como educativos, de que pues en las planeaciones y cosas así. Pero yo decía, esto a mí en la vida, ¿de qué me va a servir? O sea, si yo realmente amo lo que estoy haciendo y respeto y valoro a las personas como tal, y sé que allá afuera hay gente que no lo sabe, pues porque nunca se lo han enseñado, no porque sea mala persona o sea exclusivo, ¿no? Sino porque no se la ha enseñado como debe ser. Entonces ahí es donde yo dije, tengo que hacer algo. No puedo quedarme con esto mientras a las personas con discapacidad siguen siendo segregadas. Entonces mientras yo iba aprendiendo, yo iba a toda la gente que podía, se lo iba transmitiendo. A mis amigos, a mi familia, o sea, cuando siempre me dicen de que voy a ser maestra de niños especiales, y yo es como, todos somos especiales, sí, pero todos lo somos, ¿no? Entonces ya poco a poquito era con esa definición que te da al principio, era con lo que yo iba trabajando, ¿no? O sea, yo dije, si yo voy a hacer esto toda mi vida, lo quiero hacer bien y lo quiero hacer dentro y fuera de una escuela. O sea, lo que aprendo en la escuela está bien padre, pero afuera yo también lo quiero hacer. Y afuera, como me están enseñando, yo también quiero enseñarle a las personas. Entonces creo que por ahí llegó la inclusión a mi vida. Sí. Ay, qué padre. Y sobre todo, el objetivo y la dirección que le quieres dar. A mí se me hace muy valioso, porque yo antes era una de las personas, y digo, tampoco me considero que ya estoy como muy del otro lado, ¿no? Creo que se iba aprendiendo en el caminar y en el proceso, pero antes de que pudiera vivir una experiencia cercana con la inclusión, yo era una persona que tenía como muchas barreras, o sea, y la principal era el miedo, ¿no? El miedo a, es que cómo los voy a tratar, es que, que voy a platicar con ellos, pero es que cómo me voy a divertir, pero es que, entonces eran muchos peros muy llevados o muy direccionados por el miedo, ¿no? El miedo a regarla, el miedo a equivocarme, el miedo a hacerlo sentir mal, etcétera. Y bueno, cuando llega la inclusión a mi vida y vivo una experiencia en Unidos, bueno, para mí fue una de las mejores experiencias de toda mi vida. Tanto fue así que me marcó, que redireccionó muchas de las materias que yo estaba eligiendo para mi carrera, y pues actualmente trabajo en una escuela inclusiva, o que le apuesta mucho a la inclusión, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que es un caminar, creo que es un proceso, como tú lo mencionaste hace un momento, y sobre todo
yo lo que rescato como de tu experiencia es estas ganas de quererlo transmitir al otro, ¿no? Y de no quedártelo y de que no se quede solo en una teoría, sino que dices tú, necesito pasárselo al otro para que haya un verdadero cambio, sí. Porque así es como se da el cambio. Y bueno, nos compartías que estabas en Neftalí, sí, no lo mencionaste por ahí, y detrás de cámaras, antes de que empezáramos a grabar y todo esto, pues nos platicabas que un poco en el grupo, pues hay niños que tienen alguna discapacidad, sí. ¿no? Entonces creo que, bueno, también desde ahí tú la estás trabajando y estás como aplicando todo esto que sabes, pero a mí se me hizo muy interesante cuando me propusiste venir a hablar sobre la inclusión en la fe. O sea, tú lo manejaste así. Me gustaría venir a hablar de la inclusión en la fe. Y sé que dimos como a lo mejor un preámbulo muy extenso, pero creo que es importante porque no es un tema que a lo mejor se hable pues en todos lados, ¿no? Y saber un poquito de la inclusión y de qué se trata, y a qué se refiere, creo que era importante para ahora llegar a este punto, ¿no? De la inclusión en la fe. Fátima, ¿tú crees o sea, que sí se está apostando y sí se está trabajando por una inclusión en un contexto como lo es, más allá de la fe, o sea, la iglesia? Mira, pues, bueno, voy a ser bien sincera. Creo que es de los contextos en los que más les falta, tanto, pues, no sé, a la iglesia como a nosotros los que somos, ¿no? Los fieles, que vamos a la iglesia y todo. Y tú decir, ¿por qué? Porque cuando inició este proyecto, yo de verdad que dije, va a ser muy fácil, ¿no? Va a ser muy fácil y va a ser aceptado por todos porque qué padre, ¿no? Vamos a hacer un cambio en la sociedad. Y no, te topas con gente que dice, eso no es necesario. Gente que está en la iglesia, ¿no? Eso no es necesario. Pues para qué quiero aprender yo lengua de señas y si voy a venir a la iglesia, o sea. Y después te vas dando cuenta que es bien difícil para las personas que tienen discapacidad y que quieren vivir una vida de fe. Yo una vez platiqué con una niña que tiene discapacidad auditiva, tenía como 15 años, y me dice, es que yo veo como mis primas van a grupos de la iglesia, pero no hay grupos para mí. Te lo juro que cuando a mí me dijeron eso, a mí me marcó, o sea, bien cañón, que yo dije, ¿cómo es posible? O sea, dentro de mis posibilidades yo tengo que cambiar eso. Y de ahí más o menos va surgiendo la idea de Neftalí. Sí siento que como tal a la iglesia sí le falta esa apertura. Tal vez la tiene, no quiero decir que sea malo y que la iglesia sea mala por no tenerla, no. Es como todo es un proceso, como en la educación fue avanzando, exacto, en diferentes contextos va a ir avanzando. A lo mejor en unos va muy rápido, a lo mejor en otros va más lento. Pero, por ejemplo, a mí me da mucho gusto que yo veo los domingos la misa y está un intérprete. Uh-huh. Y yo digo, eso para mí, de verdad que a mí me llena mucho de emoción el decir, qué padre que hay un intérprete, que hay alguien que le está apostando a toda esa gente que quiere que quiere escuchar la misa y que quiere ir a la iglesia. Pero también siento que hay muchas iglesias que pues no lo tienen, porque tampoco es una cosa fácil aprender lengua de señas y luego decir, ay, me voy a ir a interpretar, ¿verdad? Claro. Es muchísimo, la lengua de señas no es universal, la lengua de señas es... Sí. Hay muchas señas. Y luego también pues darte cuenta que muchos tienen esta parte de letreros en braille, ¿no? Instrucciones en braille para que la gente con discapacidad visual se pueda desplazar. O esta parte de créeme que todas estas cosas que te estoy diciendo para mí son muy importantes. Yo cuando llego, ya por inercia lo hago. Cuando llego a ir a una iglesia, veo, mira, qué padre, tienen esto en braille. Mira, tienen una rampa bastante amplia. Todas esas cosas que, verdad, yo me fijo mucho eso porque desde ahí la iglesia lo está trabajando. A su manera, pero lo está trabajando. Le está dando la bienvenida a las personas, pero a todos. O sea, ahí no hay una de que, es que vienen ciegos, no puede pasar. No, porque le hice una rampa donde él puede entrar y estar en la iglesia, no está en el templo. Pero como tal, siento que también es la sociedad, los que pertenecen a la iglesia, los que a lo mejor podemos un poco frenar esto. Han pasado, por ejemplo, ya Neftalí tiene 1 año y justo hablo de esto porque pues es el grupo en el que pues hemos estado y trabajamos en este enfoque como inclusivo de atender a la diversidad. Y te topas de verdad con muchas cosas. Unas de ellas fueron comentarios como de que, es que ese grupo ¿para qué? ¿Sí? Y a mí yo dije, perdón, a ver, discúlpame, te digo todos los pros que tiene esto. Y fíjate que, gracias a Dios, la sociedad bueno, la comunidad más bien de la parroquia lo ha aceptado muy bien. Ha aceptado muy bien como que este grupo de decir como, mira, ellos están haciendo esto. Y no tanto porque digan, mira, ellos están haciendo algo diferente, sino porque esa niña que no podía ir a un grupo, ahora hay un grupo en el que puede estar y en el que puede platicar, ¿no? Porque entonces cuando yo les dije a los muchachos, vamos a hacer el grupo, pero tienen que aprender señas y tienen que aprender braille, porque si quieren estar, tienen que ser todos iguales. Si viene una niña con discapacidad auditiva, tú y yo tenemos que hablar en señas, porque ella está hablando en señas.
Eso también es inclusión. Entonces, cuando yo veo que está un intérprete en la misa, yo digo, no, o sea, esto es lo más valioso para mí, el ver que algo tan bonito que nosotros lo vemos, y, por ejemplo, la consagración, ¿no? ¿Cómo le explicas eso a un niño? Y luego llega, o sea, un niño con discapacidad, y luego llega una persona que sí está interesada y que se lo enseña de la manera en la que responde a sus necesidades. O sea, un niño con discapacidad auditiva, enseñas, le explicas y le intentas transmitir el amor a Dios y el amor a ese acto que está pasando tan bonito. Tú se lo enseñas, porque nadie más a lo mejor antes lo había hecho, o si lo habían hecho por encimita, ¿no? Como para sacar esta parte. Y siento que habemos muchos jóvenes que podemos tener la oportunidad de hacerlo, simplemente es como echarle ganas. O sea, si yo amo a Dios y amo lo que hago y amo servir, pues vamos a servirle parejo a todos. Siento que eso es lo importante. Sí, la verdad es que ahorita que te estaba escuchando, pienso que una de las barreras como más fuertes pues sí que más pero ponen somos las personas, porque le tememos a los cambios y le tememos a lo que es diferente. O sea, queremos quedarnos con lo que es cómodo, con lo que ya conozco, con lo que no me va a implicar un reto o una dificultad, y entonces estoy bien a gusto aquí. Entonces, ay, si me pones esto, hijo, eso, tener que aprender esto, tener que modificar esto, pues no lo quiero hacer, o sea, no, ¿para qué? ¿No? Entonces empezamos como a poner muchos peros, a cuestionar, porque sale todo ese temor, porque sale todo, a lo mejor toda esa ignorancia que a veces no tenemos, ¿no? Yo recuerdo mucho que en Unidos, la fundadora de Unidos decía, yo quiero pensar que la gente tiene como ese rechazo por temor y por el desconocimiento, ¿no? Sí. No porque sea una mala persona. Y dice, porque si pensamos que la persona, o sea, pone estas barreras ante la inclusión, en cualquier contexto que hablemos, desde educativo, social, laboral, o en este caso tan específico que hacemos como la comunidad de iglesia, pues si yo pienso que es porque hay un miedo o hay un desconocimiento, puedo trabajar con eso. Sí. Pero si pienso que a lo mejor la persona es mala o que hay otras cuestiones detrás, pues a lo mejor ahí es más difícil hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que nosotros como personas necesitamos empezar como a trabajar todo eso desde nuestros procesos, ¿no? Y desde lo que podamos empezar a hacer, porque muchas veces desde afuera, quien a lo mejor no está tan cerca de la iglesia o que no es practicante de alguna fe de forma activa, de alguna religión, perdón, de forma activa, o que no vive su fe, pues es bien fácil como desde afuera juzgar, ¿no? Y señalar y decir, uy, pues la iglesia que se supone que es para todos, y entonces... Pero a veces se nos olvida que la iglesia somos nosotros, las personas, sí. No son los padres nada más, no son las religiosas, no son nada más los grupos parroquiales. O sea, la iglesia es toda persona que va a misa y escucha la misa. Entonces, sí. Pues desde ahí necesitamos como empezar a trabajar, ¿no? Y que, pues recordar que somos seres humanos y que podemos cometer errores, sí. Pero el chiste es, bueno, cometí este error y cómo le hago para solucionarlo, ¿no? Para afrontarlo, para que ahora sea distinta la situación. Y sobre todo ahorita que decías, me gustó mucho así como lo que dijiste al final, ¿no? De si puedo servir, ¿por qué no servir para todos? Justo cuando me estaba como preparando un poco para el tema del día de hoy, yo decía, ¿dirá Dios algo respecto a este tema? O sea, en las escrituras vendrá algo al respecto sobre la inclusión, por así decirlo. Y me topé justo con unos versículos de Lucas que decía, bueno, se los quiero leer mejor, los guardé por aquí porque dije, sí me gustaría como compartirlo tal cual. Y dice, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos o hermanos o parientes o a los vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán y quedarás pagado. Cuando es un banquete, invita a pobres, mancos, cojos y ciegos. Dichoso tú porque ellos no pueden pagarte, pero te pagarán cuando resuciten los justos. Estos 3 versículos del Evangelio de Lucas constituyen un consejo perfecto de Jesús para invitar a que hagamos parte a los excluidos. Entonces, pues yo creo que cuando lo leí me dio como una serie de emociones porque yo decía, pues Jesús siempre nos invita a servir para todos, ¿no? Porque Él estaba para todos. Sí. Y Él vino aquí a salvar a todos. No hizo menos a nadie, no dijo tú sí, tú no. Justos, injustos, pecadores, no pecadores. Él vino para todos, ¿no? Entonces, ¿por qué quienes estamos o queremos servir, ¿no? O queremos ser parte de la comunidad, seas creyente o no, al final creo que
el ser humano puede a lo mejor decir, pues yo no soy practicante de esta religión, o yo no soy como muy religioso, por así decirlo, pero siempre está este instinto de servicio, este instinto de querer ayudar, de querer ser una mejor persona. Entonces, ¿por qué si queremos como servir al otro o ser una mejor persona, seas practicante o no, ante estas realidades las rechazamos? ¿No? Es como que se nos olvida un poco pues lo que nos vino a enseñar Jesús, o lo que o estos tres valores que tú decías al inicio. Al final es una cuestión de empatía, de respeto y de tolerancia. Algo que seas practicante o no de una religión, pues para estar en una sociedad es necesario aplicarlos, ¿no? Entonces, pues se me hace como muy valioso lo que compartes y lo que haces con el grupo, o sea, lo que hacen en Neftalí, porque decías tú, bueno, a lo mejor no es una cuestión de, ay, mira, ellos están haciendo algo, sino que es empezar a hacer un cambio y empezar a mover a una comunidad y, ¿por qué no, contagiar a otras comunidades? Que creo que es lo importante, o sea, empezar también como a crear una cadena de cambios favorables, porque la sociedad lo está pidiendo a gritos, a gritos. Sí. Hace poquito yo escuchaba un podcast que se llama Plan D, los invito a que lo escuchen, y ellos, las chavas de ese podcast lo que mencionaban era, esta pandemia ha venido a reflejar cuánto se necesita de una espiritualidad. Sí. De tomarte de tu fe. Sea que seas practicante o creyente de una religión, o que creas en el universo, pero que necesitas trabajar esa espiritualidad. Y que la sociedad pide a gritos cambios en muchos sentidos a hacer una mejor sociedad y hacer un mejor mundo. Y yo creo que sí. O sea, yo cuando las escuchaba me hacía como mucho eco y mucho sentido lo que decían ellas. Y creo que la sociedad necesita cambios importantes. Y uno de los cambios es justamente esto de la inclusión, ¿no? Porque al final, pues las personas están ahí. Y como decías tú, son personas. Y merecen y tienen la oportunidad, o sea, tienen el derecho de tener una educación, de tener un trabajo, de ser parte de una comunidad, no, o sea, de una cuestión social o religiosa o lo que sea. Ser parte de una familia, tener amigos, salir a divertirse. Y sí, la sociedad creo que es una sociedad como muy, estos sí, pero estos no. Porque no hay esos accesos que tú mencionas, ¿no? No en todos los lugares hay rampas, no en todos los lugares se habla lenguaje de señas, no en todos los lugares se tienen mensajes en braille, no en todos los lugares se tienen lo que se necesita para que las personas que tienen alguna discapacidad sean parte completa de la sociedad, al final de cuentas, ¿no? Sí, mira, yo creo que es eso, o sea, siempre también es el miedo, como tú lo decías, es el miedo a lo desconocido, ¿no? Porque incluso se podría decir, ¿no? Tú estás viviendo un proceso de inclusión, ¿no? Yo estoy viviendo otro proceso. Tu proceso no es igual al mío, ni el mío es igual al tuyo. Y no por decir que ella está estudiando esto quiere decir que ella es la experta, ¿no? Yo aprendo día a día algo nuevo. Pero al principio sí me daba miedo. Yo decía, es que no voy a ser lo suficientemente inteligente para aprender señas. Y luego braille. Y no, a lo mejor no voy a hacer lo suficiente. Y luego me pasó, ahorita eso de que dices de la sociedad, me pasó una vez que el día que se celebra, que se conmemora, porque no se celebra, se conmemora el síndrome de Down, yo pues soy muy así con los términos, porque pues cuando una persona con discapacidad te lo dice, no es que estoy cansado que me digan que soy especial, estoy cansado que me vean con lástima, estoy cansado que me vean como, ay, mira, es el que está en silla de ruedas. Pues desde ese momento yo intento como decirle a la persona como, ay, es que no es Angelito, es persona, es un hombre, ¿no? Entonces puse como un mensaje en mis redes sociales y pues mucha gente siento que se ofendió porque yo los estaba como corrigiendo. Entonces yo me conflictué mucho y me sentí muy como, chansi, no estoy siendo tan inclusiva. Entonces le mandé un mensaje a una de mis maestras y me dice, es que acuérdate que el proceso que tú estás viviendo nunca va a ser igual al de la otra persona. Y si la otra persona no quiere empezar su proceso, tú también debes de ser desde ahí inclusiva, ¿no? Respetar que él no está viviendo el proceso que tú quieres, ni está buscando el mundo que tú quieres. Pero tú sí le puedes responder al mundo de la manera que él quiere, ¿no? Una sociedad inclusiva. Entonces siempre me dice, la sociedad te necesita. Cuando a mí me dijo eso, a mí me dio valor y me dieron ganas y me dio ese esfuerzo de decir, ¿sabes qué, Fátima? Lo tienes que hacer, tienes que enseñar, tienes que borrar todo eso por lo que han vivido estas personas, tienes que hacer un cambio. Y Dios me dio la oportunidad, la dicha, no sé cómo lo puedo decir, de encontrarme con él, ¿no? De conocerlo, porque yo sabía que ahí estaba, ¿no? Y cuando te encuentras con él es una forma muy bonita de saber que siempre te ha estado acompañando. Entonces cuando yo le dije a Dios, ¿sabes qué? ¿Qué quieres de mí? O sea,
yo sé todo esto, pero tú guíame, tú dime yo qué puedo hacer con esto que tengo y que yo quiero ayudar. Y una vez de camino a la escuela dije, voy a hacer esto porque sé que tú me vas a apoyar, ¿no? Yo hablando con Dios, sé que tú me vas a apoyar y sé que tú vas a estar ahí y ante las dificultades sé que me vas a dar fuerzas para seguir y mis ganas o mis fuerzas de seguir son los niños que están en el grupo, de verlos felices, de verlos como, ay, es que tengo a mis amigos del grupo de la iglesia. Yo, de verdad que yo decía... Eso es gloria. Sí, yo decía, un niño, tengo un niño de ahí que pues estaba como muy así, como muy cerrado a la religión, ¿no? Porque él, desde su coraje de lo que estaba pasando, él me decía, es que porque Dios me lo mandó, porque es algo que mucha gente lo dice. Sí. ¿Y cómo respondes a eso, no? Y yo le dije, porque te ama, porque Dios no hace nada que no sea demostrarte amor. Uh-huh. Entonces, ¿por qué nosotros como personas no podemos darle ese amor a todos? Si Dios me está diciendo que me ama, te quiere decir de que Dios no... ¿Hay algo que Dios nos dice? Sí. Cuando te dice ama al prójimo como a ti mismo, uh-huh. Ahí yo siempre me lo recuerdo y digo, yo tengo que... Me amo yo y amo al otro. Exacto. Independientemente cómo luzca físicamente, si puede caminar, puede ver, puede escuchar, aprende, no aprende, es un niño hiperactivo, no. Lo amo porque yo me amo y porque Dios me ama y lo ama a él. No hay más que eso, más que el amor de Dios y ver a Dios en todas las personas. Siempre, o sea, siento que es algo que yo intento siempre transmitir. Si yo veo a una persona sin discapacidad, yo veo a Dios, veo el amor, veo lo que Él me enseñó, lo que me ha estado enseñando toda mi vida. Y si veo a una persona con discapacidad, la veo de la misma manera y así a todos. Creo que es dejar de hacer las distinciones de Él tiene, Él no tiene. Uh-huh. A Él sí le puedo servir, a Él no. Porque a Él pasa, a Él lo atienden allá. Sí, él pertenece a otro lugar, no pertenece aquí. Y luego es como, ¿por qué no? Tú perteneces. ¿Por qué él no puede pertenecer? Porque él no puede sentarse al lado tuyo y escuchar una misa o a ver una misa. Uh-huh. Entonces la sociedad le tiene miedo a lo desconocido, le tiene miedo a aprender. ¿Por qué? Pues porque hay que tal que no soy bueno. Y que tal que si a mitad del camino fallo en algo y le fallé a la persona. No, hay que dejar de tener miedo y aventarse. De verdad que yo veo, por ejemplo, muchos cursos de señas por todos lados. Yo digo, las oportunidades están. Los únicos que no queremos somos nosotros. Exacto. Yo digo, pues no quiero aprender. Exacto. Oye, Fati, y bueno, ¿tú qué crees que es lo que haga falta o qué se tiene que hacer, hablando desde el contexto iglesia, para empezar a hacer que la iglesia sea para todos? Ganas. Creo que eso es lo que se necesita y ganas de aprender, ganas de mejorar, ganas de aceptar, o sea, creo que eso, porque como te decía, las oportunidades están. Ajá. ¿No? Yo puedo aprender señas y si en mi parroquia yo sé que, bueno, también aquí hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el caso de interpretar, pues ya hay una pastoral establecida para responder a esas necesidades, ¿no? Pero si cada joven quiere acercar a la iglesia a más personas, sin importar, pues puedes ir a aprender, ¿no? Ahí dan cursos, aprendes y a lo mejor chance y puedes interpretar en tu comunidad. Uh-huh. Por ejemplo, en Santa Catarina hay muchas personas con discapacidad auditiva y no hay iglesias que tengan intérpretes. Entonces, ahí es donde hay un área de oportunidad. Por ejemplo, si los párrocos saben, ¿no? Que, no sé, su comunidad, 5 personas con discapacidad auditiva. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tengo un joven aquí interesado, ¿por qué no le doy la oportunidad que se inscriba, que aprenda y que responda a esas necesidades? O porque si sé que hay una persona con discapacidad visual, no le enseño al joven a cómo dirigirse a él, cómo guiarlo, cómo hacerlo sin que se sienta incómodo. Hay muchas maneras de aprender. Por ejemplo, a mí me invitaban a dar como un curso sobre cómo empezar a hacer como la inclusión dentro de la iglesia. Y yo les decía eso, es que lo puedes hacer sin necesidad de saber señas ni sin necesidad de saber braille, ¿no? Porque son como las dos cosas que todo el mundo quiere aprender luego. Y les decía, hay cosas que se deben de aprender antes. ¿Cómo me dirijo a la persona? Claro. A cualquiera. Porque tampoco es como que llegues con la persona discapacidad, ¡ay, qué onda! No, ¿verdad? Tienes que aprender a dirigirte a la persona. Uh-huh. Y luego, pues, por ejemplo, como te decía esto, las personas con discapacidad han aprendido a ser como segregadas, rechazadas por mucho tiempo, toda su vida, así es la cultura del mexicano, ¿no? La persona que tiene discapacidad es un angelito, Entonces, tanto tiempo han aprendido eso, que a lo mejor ya se lo saben ellos y ya es como, se lo creen. Uh-huh. Entonces llega una persona que le dice... O sea, sí lo eres, pero yo también lo soy, ¿sabes? O sea, yo también soy un angelito, yo también soy una persona especial. Entonces creo que eso son las ganas y el aprender a cómo dirigirte a la persona.
Y ya después de ahí empiezas con lo demás, a responder a cada una de las, por ejemplo, 4 grandes áreas, ¿no? Que es discapacidad auditiva, visual, intelectual y motriz. La discapacidad auditiva, ¿cómo se puede responder? Aprendiendo señas, usando carteles muy informativos, donde, por ejemplo, los avisos parroquiales, ¿no? Muchos avisos parroquiales, pues poner a lo mejor un aviso que sea muy, sin tanta discriminación visual, y que sea lo más así, de que lo más como concreto posible. Y, por ejemplo, las personas con discapacidad visual, líneas guía, donde ellos se puedan saber dónde pueden, pues, dirigirse su bastón. Las personas con discapacidad motriz, las rampas, lugares amplios entre las bancas, o sea, pequeñas cosas que tú dices, nadie lo va a notar, no, esa persona sí lo va a notar. Claro. Y yo creo que yo le sumaría, fíjate, justo como la concientización o la sensibilización del tema y un respeto, ¿no? ¿A qué me refiero? En algún momento a mí me tocó tomar una capacitación de sensibilización en el colegio donde trabajo, porque decíamos, bueno, aunque es un colegio que le apuesta a la inclusión y que a lo mejor los que trabajamos aquí estamos como con toda la disposición, pues hay cosas que a veces no sabemos, ¿no? Y es necesario aprenderlo. Entonces, en esa capacitación, la persona que la estaba dando, que le mando saludos, se llama Bombay, y es un chavo que, bueno, yo admiro mucho por cómo ha trabajado en el tema y lo ha defendido y lo ha llevado como a contextos como educativos muy buenos para que esto se siga promoviendo. Justo lo que él decía era, a veces pensamos que este tema es muy lejano a nosotros, porque no conocemos a alguien con discapacidad, porque en la familia no tenemos a nadie, porque no tenemos amigos que tienen alguna discapacidad. Y dice, y siempre pensamos que la discapacidad nunca va a tocar a nuestra puerta, decía, y ojalá y nunca lo toque, pero sí te puede llegar sí te puede llegar una discapacidad. Okay. Te puede llegar que si tú tienes un accidente, Dios no lo quiera, te puedes quedar en silla de ruedas. Y entonces ahí sí vas a hablar. ¿Por qué no vas a hablar desde tu lugar, aunque no tengas una discapacidad? Sí. Y la verdad es que a mí me hizo mucho eco sus palabras, ¿no? Yo decía, sí es cierto, nadie está exento, como nadie está exento a morir, nadie está exento a tener una discapacidad. Exacto. O a tener un hijo con discapacidad, o a conocer a alguien que quieras mucho y que tenga una discapacidad, ¿no? Entonces, pues creo que esta parte de la sensibilización, de la concientización, que va mucho de la mano a lo que tú mencionabas, es importante. Y también ese respeto, ¿no? Porque hay veces que la gente empieza como a decir, bueno, vamos a hacer acciones para que este lugar sea como más inclusivo, ¿no? Y un ejemplo súper sencillo son los cajones de estacionamiento. ¿Y qué hace la gente? Va y se estaciona. Y dices tú, pues si no hay un lugar cercano, pues estacionate lejos y ni modo caminas. O sea, ¿por qué te vas a ir a estacionar al lugar que es para alguien que lo ocupa, ¿no? Entonces creo que falta también como mucho respeto en la cultura, pues, mexicana, o no sé si nada más de los mexicanos, pero como cultura, como personas necesitamos aprender ese respeto de, pues ni modo, es para las personas que tienen alguna discapacidad motriz y se acabó. O sea, yo no me voy a estacionar ahí, ¿no? Aunque se me haga fácil, aunque sea un ratito, aunque 5 minutos, pues no te toca, o sea, no va, ¿no? Entonces creo que esas acciones son como importantes, ¿no? Y creo que tener como bien claro lo que tú mencionabas hace un momento de, si Dios nos ama y nos invita a amar al prójimo como a nosotros mismos y a servirle a todos, porque Él vino a servir a todos, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer, no? Exacto. Sí. Entonces... perdón, dale. Creo que tocaste un tema muy, muy cierto y muy importante. Por ejemplo, una de las cosas que también yo quiero o siempre intento hacer cuando el curso fue justo eso, o sea, hacer una conciencia de decir, no solamente lo hagas por querer, como decir, ay, ya lo soy, porque si lo haces desde, por ejemplo, desde tu no sé, de tu ego de decir, ay, es que yo lo estoy haciendo, yo soy bien inclusiva, yo sirvo a las personas, está bien, porque lo estás ayudando de alguna u otra manera, ¿no? O sea, aquí lo importante es hacerlo, pero creo que es mucho mejor y más bonito cuando lo sientes y lo haces, porque te das cuenta que sin necesidad de tener una discapacidad o de conocer a alguien, cuando conozcas a alguien que Dios no lo quiera nunca o tú estés en esa situación, lo que tú cambiaste va a dar frutos y alguien lo va a usar, alguien lo va a servir. Yo de verdad que siempre ando peleando por todo eso porque digo, a mí no me sirve ahorita y ojalá que nunca me sirva, porque pues no está mal decirlo, pero la persona que lamentablemente lo tiene le está sirviendo. Y yo lucho porque a él nunca le haga falta eso que ahorita le está beneficiando. Claro. Y que entonces, si el día de mañana algo lo necesito ocupar, pues ese fruto que sembré, pues ya floreció y está dándome a mí la respuesta que necesito. Es igual con todo, o sea, tienes que aprender a valorar, respetar y cuidar lo que no es tuyo.
Entonces, eso es muy valioso, es muy, tienes que aprender a hacerlo. Tienes que valorar, siempre lo he dicho, es valorar a la persona, independientemente de lo que sea, lo que tenga, y cuidar lo que es de él y cuidar lo que es tuyo. Porque si yo cuido lo que es mío, él cuida lo que es de él, entonces ahí está todo perfecto. Eso de los cajones de estacionamiento, híjole. Pero pues, ¿qué le hacemos? No hay gente que pues no tiene ese respeto. Y lamentablemente es gente que necesita vivirlo para aprenderlo. Y es bien feo cuando eso pasa, cuando lo vives de esa manera y es la única manera que aprendes. Entonces tú dices, ¿por qué hasta ahorita tuviste tantas oportunidades de ayudar, de servir, de amar? Y lo haces hasta que te toca vivirlo. Y pues digo, aún así, qué bueno que lo estás, o sea, qué bueno que estás aprendiendo lo que debiste haber aprendido antes, pero pues no había necesidad de, ¿sabes? Entonces se empieza de poco a poquito. Es que siento que a la gente le hablas de inclusión y siente como, ay, tengo que cambiar toda mi vida. O sea, es súper difícil. No, es súper fácil cuando tienen las ganas y lo hace. Es más, hay gente que lo hace y ni siquiera sabe qué es inclusión. Exacto. Hay gente que lo hace y como que después dice, ah, mira, que es inclusivo. Pero pues él no lo sabe, no tiene el concepto como tal. Hoy me levanté teniendo ganas de ser bien inclusivo. Pues no, o sea, es simplemente como saber que hay alguien que lo va a necesitar y tienes que luchar por eso. O sea, yo no me voy a cansar de luchar por la persona que sé que necesita algo, independientemente de su situación. Si esa persona necesita libertad, yo voy a luchar por su libertad. Si esa persona necesita un respeto, un cuidado, yo voy a luchar por ese respeto y ese cuidado, porque en algún momento a lo mejor yo lo voy a necesitar, ¿no? Es como, por ejemplo, la empatía que yo siento mucho con las personas, con las mujeres, ¿no? Que hacen sus marchas y esto. Yo digo, yo les tengo mucha empatía porque estoy en su mismo riesgo. El riesgo por el que ellas están luchando es el mismo riesgo que yo como mujer corro. Entonces, creo que esa parte de luchar también por lo que el otro quiere, el otro necesita, hace una mejor sociedad. Porque entonces tú vas inculcándole eso a esa persona y esa persona lo va trabajando. Es lo mismo en las iglesias. Si ven a una persona haciendo como esta inclusión, empiezas a crear la conciencia, empiezas a sembrar esa semillita de decir, eso que está haciendo está bien. Claro, y eso ya se puede también pasar a otros contextos, ¿no? Es lo mismo que, o bueno, creo que eso se quiere pensar, ¿no? De si se trabaja la inclusión desde la parte educativa, bueno, a lo mejor eso puede pasar a la parte familiar, a la parte de sociedad, a la parte después laboral, etcétera, ¿no? O sea, como decir, bueno, si se trabaja desde esta área, al menos a lo mejor una persona puede que luego lo traslade como a otros espacios, ¿no? Entonces, pues bueno, Fátima, me da mucho gusto haber tenido como esta... Es que te vi, hiciste una cara, perdón. Me da mucho gusto el que hayas estado aquí con nosotros, el que hayas venido a hablar sobre este tema que pues no es un tema que se hable mucho ni que sea un tema que a lo mejor se esté tocando en todas partes. Creo que a veces pasa en estos temas como en otros que se hace un boom, se habla y luego se deja de hablar, ¿no? Y que tú también vinieras y te atrevieras a decir, bueno, ¿qué está pasando en la cuestión pues de la fe, de la religión, de la iglesia? Pues es válido, ¿no? Y es válido ponerlo sobre la mesa porque son realidades que están ahí y que, sobre todo, más allá del juzgar es qué podemos hacer, o sea, y cómo podemos seguir sumando esfuerzos para que la sociedad sea mejor cada día. Y bueno, también porque ya te debía la invitación y el espacio, que me gustó mucho platicar contigo. Entonces, pues ojalá y que después se pueda hacer nuevamente el espacio y tener la oportunidad de platicar, sea de este tema o de otros, para seguir pues sumando a una mejor sociedad. Creo que eso siempre va a ser mi meta, es sembrar la semillita en alguien, y si alguien escucha esto, como tú le dices, sean 50, sean 100 personas, aunque sea una sola persona que lo escuche y diga, se interese y quiera aprender, yo voy a ser una persona muy feliz y agradecida con Dios. Me gusta mucho este tema, es algo que me apasiona, es algo que no me cansaría de hablar nunca y de enseñar sobre todo. Entonces, de verdad, espero que juntos hagamos una mejor sociedad, dentro y fuera de lo que sea. Simplemente empezar desde casa estaría excelente. Y este es tu espacio. Yo te lo dije y te lo digo sinceramente, no es una cuestión de que, ay, porque está aquí la cámara o el micrófono ni nada, no. La verdad es que, digo, sobre todo en personas como tú, ¿no? Que dices, oye, sí me gustaría hablar y me gustaría ir a compartir y de alguna forma ir a dejar la semillita de alguna u otra, o sea, tema, punto. Entonces, bueno, este es tu espacio y sea de este tema u otro, aquí lo tienes. Gracias. Y muchas gracias. Y bueno, pues nada más recordar que pues, nos pueden seguir en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, que estamos como Conecta tu Box, con X al final.
se pueden suscribir al canal, activar la campanita, compartir mucho este video para que llegue a muchas personas este mensaje y que a lo mejor, no sé, podamos dejarle mínimo, lo podamos dejar ahí reflexionando, que se cuestione, y por qué no, a lo mejor empezar a hacer cambios en su vida. Y bueno, como siempre les hacemos alguna recomendación. En la recomendación musical les queremos recomendar la canción de Diego Torres que se llama Iguales, justo habla un poco de este tema, de la inclusión. Entonces, bueno, escúchenla y a ver qué mensaje les deja por ahí. Y creo que como también invitación especial queremos hacerles el que si ustedes pueden identificar, aunque sea una acción que puedan realizar para incluir a alguien que se sienta excluido, pues hacerla, ¿no? Y vamos a, aunque sea esa acción, va a sumar y va a dejar huella y puede generar un cambio y crear una mejor sociedad. Y pues, gracias por escucharnos hasta este minuto, hasta el final. Y recuerden que Conecta tu Box lo hacemos todos.